Me llamaron a Recursos Humanos. Siempre me ha dado un poco de cosa esa oficina, con sus paredes blancas y sus cuadros abstractos que no dicen nada. Pero nunca pensé que me llamarían para esto. La mujer, con su traje gris y su sonrisa tensa, me ofreció un café. Lo rechacé, no tenía ganas de café. Tenía un nudo en el estómago que no me dejaba ni respirar. Me dijo que lamentaba informarme, pero que debido a una reestructuración, mi puesto se eliminaba. Me quedé mirándola, incrédula. ¿Reestructuración? Después de 10 años en la empresa, después de todos los proyectos que había sacado adelante, después de todas las horas extras, las noches sin dormir, los fines de semana sacrificados. No entiendo, dije, intentando mantener la voz firme. Mi evaluación de desempeño siempre ha sido excelente. He superado todos los objetivos. ¿Puede ser más específica? La mujer de Recursos Humanos carraspeó, evitando mi mirada. Son decisiones estratégicas, Daniela. La empresa necesita optimizar sus recursos. Lamento mucho las molestias. Molestias, como si me estuvieran cambiando de oficina, no destrozando mi carrera. Sentí una oleada de indignación. Esto no tiene sentido, insistí. Soy una de las empleadas más productivas del departamento. ¿Han considerado otras opciones? ¿Un cambio de puesto, por ejemplo? La mujer negó con la cabeza. La decisión es definitiva, Daniela. Te entregaremos la liquidación correspondiente. Agradecemos tu dedicación a la empresa durante estos años. Me entregó un sobre y me indicó la puerta. Me sentía como en una película mala. Todo parecía irreal, como si estuviera flotando. Salí de la oficina aturdida, con el sobre en la mano. En el pasillo, casi choco con Sergio. Mi esposo, venía con su maletín, sonriendo con esa sonrisa que siempre me había parecido encantadora, pero que ahora me resultaba extrañamente forzada. Hola, amor, me dijo. ¿Qué haces por aquí? Me acaban de despedir, respondí, sin poder contener la amargura en mi voz. Su sonrisa se desvaneció. ¿Despedido? Pero, ¿cómo? Lo siento, Daniela, tengo que irme. Empieza la reunión. Me dio un beso rápido en la mejilla y se alejó a toda prisa. Reunión, claro, había olvidado que Sergio estaba aquí para realizar la auditoría externa anual de la empresa. La auditoría. De repente, todas las piezas empezaron a encajar. El despido repentino, la llegada de Sergio, su nerviosismo, su evasión. Algo no estaba bien, algo muy malo. Llegué a casa con la cabeza hecha un lío. Me senté en el sofá, con el sobre de la liquidación sin abrir sobre la mesa del café. No quería verlo, no quería aceptar lo que había pasado. Encendí el ordenador y empecé a revisar mis correos, mis documentos, buscando una explicación, una pista, cualquier cosa que me ayudara a entender. Y entonces lo encontré, un correo electrónico de Sergio, de hacía unos meses, un correo que había pasado por alto en su momento, pero que ahora cobraba un nuevo significado. El asunto era, auditoría, empresa de servicios financieros. En el cuerpo del mensaje, Sergio hablaba de la importancia de esta auditoría para su carrera, de la necesidad de hacer algunos ajustes en los informes para mejorar los resultados. Hablaba de compensaciones y de discreción. Lo releí varias veces, sin poder creer lo que estaba leyendo. No podía ser. Sergio, mi esposo, el hombre en el que confiaba ciegamente, ¿me había utilizado? ¿Había orquestado mi despido para su propio beneficio? El nudo en el estómago se convirtió en una bola de hielo. La sospecha se transformó en una certeza aterradora. Sergio estaba involucrado. Me había tendido una trampa. Y yo, como una idiota, había caído en ella. El silencio de la casa me aplastaba. El tic-tac del reloj en la sala se había convertido en un martilleo constante, un recordatorio del tiempo perdido, de la vida que creía tener y que ahora se desmoronaba a mi alrededor. Sergio, mi Sergio, ¿cómo había podido hacerme esto? Cerré los ojos, intentando recordar cuándo empezó todo, cuándo la máscara se había resquebrajado, cuándo el hombre que amaba se había convertido en este monstruo. Recordaba la época en que nos conocimos, en la universidad. Él, estudiando economía, yo, administración. Compartíamos sueños, ambiciones, hablábamos de construir un futuro juntos, un futuro basado en el respeto, la confianza, el amor. Habíamos empezado desde abajo, los dos trabajando duro, apoyándonos mutuamente. Yo renuncié a una beca en el extranjero para que él pudiera aceptar una oferta de trabajo en Medellín. Él me prometió que lo recuperaríamos, que construiríamos algo juntos, algo sólido, algo real. Recordaba las noches en vela, estudiando para los exámenes, los fines de semana trabajando en proyectos extra, los sacrificios que hicimos, los dos, para alcanzar nuestras metas.
Recordaba la alegría compartida cuando conseguí mi primer ascenso, el orgullo en sus ojos cuando lo nombraron jefe de equipo. Habíamos celebrado cada logro como si fuera propio, porque lo era. Éramos un equipo, o eso creía yo. Recordaba las conversaciones en la cocina, mientras tomábamos café por las mañanas, planeando nuestras vacaciones, hablando de tener hijos, de comprar una casa más grande. Recordaba sus abrazos, sus besos, sus palabras de aliento cuando las cosas se ponían difíciles. ¿Había sido todo una mentira? ¿Una elaborada actuación para conseguir lo que quería? La idea me revolvía el estómago. Me sentía como una idiota, una ingenua. Había entregado mi vida, mi carrera, mi confianza a un hombre que solo me veía como un peón en su juego de ambición. Me había enamorado de un espejismo, de una imagen que él había construido cuidadosamente para engañarme. Y yo, ciega de amor, había caído en la trampa. La soledad me envolvía como una sábana fría. Me sentía vulnerable, expuesta, como si me hubieran arrancado la piel a tiras. El mundo que conocía, el mundo que habíamos construido juntos, se derrumbaba a mi alrededor, dejando solo escombros y polvo. ¿Cómo iba a reconstruir mi vida? ¿Cómo iba a volver a confiar en alguien? Miré la foto de nuestra boda, que estaba sobre la repisa de la chimenea. Nos veíamos felices, radiantes, llenos de esperanza. Dos jóvenes enamorados, listos para conquistar el mundo. Ahora, esa foto me parecía una cruel burla, un recordatorio de todo lo que había perdido. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, silenciosas, amargas. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. Una rabia contenida, que crecía en mi interior, como una llama que se aviva con el viento. Me sentía traicionada, no solo profesionalmente, sino en lo más profundo de mi ser. Me había robado mi carrera, mi seguridad, mi confianza. Me había robado mi vida. Y no se lo iba a perdonar. No iba a permitir que saliera impune. Juro que me vengaría. El dolor, esa punzada constante en el pecho, empezó a ceder. No desapareció, se transformó. Mutó en una rabia fría, una furia concentrada que me recorría como una corriente eléctrica. Ya no lloraba, las lágrimas se habían secado, dejando una sensación de vacío, pero también de una extraña claridad. Ya no estaba confundida, ya no me sentía una víctima. Me sentía furiosa. ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan estúpida? Había dedicado mi vida a construir una carrera, a ser la mejor en lo que hacía, a ganarme el respeto de mis colegas. Y Sergio, mi propio esposo, lo había destruido todo con una sonrisa en la cara. Me había utilizado, me había pisoteado, me había convertido en una simple cifra en su sucia ecuación de ambición. Me levanté del sofá, el cuerpo tenso, vibrante de energía. La tristeza se había ido. En su lugar, había una determinación de acero, una necesidad visceral de justicia. No me iba a quedar de brazos cruzados. No iba a dejar que Sergio se saliera con la suya. Iba a luchar, iba a vengarme. La idea, al principio, me asustó. Nunca había sido una persona vengativa. Siempre había creído en el perdón, en la segunda oportunidad. Pero esto era diferente. Esto era una traición que iba más allá de lo profesional, que cortaba hasta lo más profundo de mi ser. Sergio no solo había destruido mi carrera, había destruido nuestra vida juntos, la confianza, el amor, todo lo que habíamos construido durante años. Y por eso, merecía pagar. Empecé a caminar por la casa, sin rumbo fijo, la mente trabajando a 1000 por hora. Tenía que pensar en un plan, una estrategia. No podía actuar impulsivamente. Tenía que ser inteligente, fría, calculadora. Tenía que ser como él. Me serví un vaso de agua, las manos temblorosas. El agua fría me ayudó a calmarme, a enfocar mis pensamientos. ¿Qué podía hacer? ¿A quién podía recurrir? La empresa no me iba a creer. Sergio era el auditor externo, el intocable. Su palabra contra la mía. No tenía pruebas, solo ese correo electrónico, que no era suficiente para demostrar nada. Me senté en la mesa de la cocina, rodeada de facturas, folletos de supermercado, la vida cotidiana que ahora me parecía tan lejana, tan irreal. Tenía que encontrar algo más, algo que lo incriminara, algo que demostrara su culpabilidad. Tenía que desenterrar la verdad, aunque me costara la vida. Recordé las conversaciones que habíamos tenido en los últimos meses. Sergio había estado más tenso de lo habitual, más reservado. Había pasado muchas noches trabajando hasta tarde, decía que tenía mucho trabajo, que la auditoría era muy complicada. Ahora entendía por qué. Estaba preparando el terreno para mi despido, cubriendo sus huellas. Me levanté de nuevo, la rabia volviendo a apoderarse de mí. Empecé a revisar los cajones, los armarios, buscando cualquier cosa que pudiera ser útil. Facturas, extractos bancarios, documentos de la empresa.
Cualquier cosa que pudiera arrojar algo de luz sobre este oscuro asunto. Encontré una carpeta con documentos de la auditoría del año anterior. Empecé a revisarlos, comparándolos con los informes que Sergio había presentado. Había discrepancias, pequeñas diferencias en las cifras, que en su momento no me habían parecido importantes, pero que ahora cobraban un nuevo significado. Sergio había manipulado los datos. Estaba segura. La certeza me dio una nueva inyección de energía. Tenía algo, un punto de partida. No era suficiente para hundirlo, pero era un comienzo. Tenía que seguir investigando, seguir buscando. Tenía que encontrar la prueba definitiva que lo desenmascarara. Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja rojizo. Un nuevo día estaba a punto de comenzar. Un nuevo día para mí. Un día para la venganza. Y juro que no descansaría hasta que Sergio pagara por lo que había hecho. Mi carrera, mi vida, mi dignidad, todo lo que me había robado, se lo iba a devolver con creces. La furia me consumía, me daba fuerzas. Y en ese momento, supe que no me detendría ante nada. Los días siguientes fueron una borrosa sucesión de café frío, insomnio y una obsesión creciente. Dormía poco, comía menos. Mi vida se había reducido a una única misión: desenmascarar a Sergio. Había convertido nuestro apartamento en una especie de cuartel general de investigación. Documentos esparcidos por el suelo, notas pegadas en las paredes, post-its con fechas, nombres, cifras. Parecía la guarida de una loca. Quizás lo era. Revisé cada correo de Sergio, cada documento que encontré en casa, cada factura, cada extracto bancario. Buscaba cualquier pista, cualquier anomalía, cualquier cosa que pudiera incriminarlo. Sergio era metódico, organizado, casi obsesivo con el orden. Eso, que antes me había parecido una virtud, ahora se convertía en mi principal ventaja. Sabía dónde buscar, qué buscar. Encontré una carpeta oculta en la parte trasera de su armario, detrás de una pila de camisas viejas. Dentro, había copias de correos electrónicos entre Sergio y el director financiero de la empresa, un tal Ricardo Montes. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras leía los mensajes. Hablaban de compensaciones, a cambio de ajustes, en los informes de auditoría. Hablaban de discreción y de la necesidad de mantener todo bajo control. No mencionaban mi nombre directamente, pero las fechas coincidían con mi despido. Las pruebas eran contundentes. Sergio no solo había orquestado mi salida de la empresa, sino que también estaba involucrado en un turbio asunto de corrupción. Sentí una mezcla de asco y satisfacción. Asco por la bajeza de Sergio, por la traición, por la mentira. Satisfacción por haber encontrado la prueba que necesitaba para hundirlo. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Tenía a Sergio contra las cuerdas. Ahora, tenía que planear mi venganza. Tenía que ser cuidadosa, estratégica. Cualquier error podría arruinarlo todo. Sergio era inteligente, astuto. No podía subestimarlo. Tenía que anticipar sus movimientos, prever sus reacciones. Tenía que jugar su propio juego. El tiempo era mi principal enemigo. La auditoría final estaba programada para la semana siguiente. Tenía que actuar antes de que Sergio presentara su informe, antes de que pudiera borrar sus huellas. La presión era enorme, pero la determinación me mantenía a flote. Pensé en ir a la policía, en denunciarlo por corrupción. ¿Pero me creerían? ¿Tendrían suficientes pruebas para actuar? Sergio era un profesional, sabía cómo cubrir sus huellas. Podría salir impune. ¿Y yo me qué? Daría sin nada, sin trabajo, sin esposo, sin justicia. No, tenía que encontrar otra manera. Una manera más efectiva, una manera de asegurarme de que Sergio pagara por lo que había hecho. Una manera de que sintiera el mismo dolor, la misma humillación que yo había sentido. Pasé horas dándole vueltas al asunto, analizando las posibilidades, sopesando los riesgos. Tenía que ser algo contundente, algo que lo destruyera por completo. Algo que lo dejara sin nada, como él me había dejado a mí. Finalmente, se me ocurrió una idea arriesgada, pero brillante. Una idea que lo dejaría en evidencia ante todos, ante sus colegas, ante sus superiores. Una idea que lo hundiría para siempre. Decidí filtrar los correos electrónicos incriminatorios al Consejo de Administración de la empresa. Anónimamente, por supuesto, no podía arriesgarme a que me descubrieran. Tenía que ser discreta, como una sombra. Como él, imprimí las copias de los correos y las guardé en un sobre marrón, sin remitente. También copié los archivos originales en un USB, por si acaso. No quería dejar nada al azar. Tenía que ser un golpe certero, definitivo. El día anterior a la auditoría final, fui a la empresa. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Entré como si nada,
con la cabeza alta, la mirada fija. Nadie me reconoció. Ya no era Daniela, la empleada eficiente y dedicada. Era una sombra, un fantasma, un instrumento de venganza. Dejé el sobre en la recepción, dirigido al presidente del Consejo de Administración. Entrega personal, dije a la recepcionista. Y me fui, sin mirar atrás, sin arrepentimientos. El juego había comenzado. Salí de la empresa con una sensación extraña, una mezcla de adrenalina y miedo. Había lanzado la bomba. Ahora solo quedaba esperar a que explotara. El resto del día lo pasé como en trance. No podía concentrarme en nada. Revisaba el teléfono constantemente, esperando alguna noticia, alguna señal. Nada. El silencio era ensordecedor. La noche fue eterna. Apenas dormí. Daba vueltas en la cama, repasando cada detalle de mi plan, imaginando las posibles reacciones de Sergio, del Consejo de Administración, de Ricardo Montes. ¿Habrían leído los correos? ¿Habrían entendido la magnitud de la corrupción? ¿Habrían tomado alguna medida? A la mañana siguiente, me levanté temprano. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje negro, sobrio, elegante. Quería estar impecable. Quería ver la cara de Sergio cuando se derrumbara su mundo. Quería estar presente en su caída. No fui a la empresa. No quería arriesgarme a que me vieran. Preferí seguir la auditoría desde la distancia. Me conecté a la transmisión en vivo que la empresa había organizado para los empleados. La imagen era borrosa, el sonido entrecortado, pero era suficiente. Podía ver a Sergio en la sala de reuniones, con su traje impecable, su sonrisa confiada. Parecía tranquilo, seguro de sí mismo. Ignoraba lo que le esperaba. La reunión comenzó. El presidente del consejo dio la bienvenida a los presentes, agradeció a Sergio por su trabajo. Sergio se levantó, hizo una breve presentación, empezó a explicar los resultados de la auditoría. Su voz era firme, clara. Un profesional, un hipócrita. De repente, el presidente del consejo lo interrumpió. Un momento, señor Pérez, dijo, con una voz grave, que resonó en la sala. Antes de continuar, tengo algo que compartir con todos. Sergio lo miró, extrañado. Una sombra de inquietud cruzó por su rostro. El presidente del consejo tenía en sus manos un sobre marrón. Mi sobre. Lo abrió y sacó las copias de los correos electrónicos. Empezó a leerlos en voz alta, lentamente, con una voz que se iba endureciendo a medida que avanzaba. La sala quedó en silencio. Un silencio sepulcral. Todas las miradas se clavaron en Sergio. Su rostro palidecía a cada palabra que el presidente del consejo pronunciaba. La sonrisa confiada se había desvanecido. En su lugar, había una expresión de terror, de incredulidad. Como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Como si estuviera viendo una película de terror. Su propia película de terror. Intentó defenderse. Balbuceó algunas excusas. Dijo que eran un malentendido, que los correos estaban sacados de contexto. Pero nadie le creyó. Las pruebas eran demasiado contundentes. Su credibilidad se desvanecía en el aire como el humo. El consejo, furioso, decidió rescindir su contrato de inmediato. Lo acusaron de corrupción, de fraude, de abuso de confianza. Lo despojaron de su título, de su reputación, de todo lo que había construido a lo largo de su carrera. 2 guardias de seguridad se acercaron a Sergio y lo escoltaron fuera de la sala. Humillado, derrotado, con la cabeza gacha, los hombros caídos. La imagen de la arrogancia y la seguridad se había roto en 1000 pedazos. Observé la escena desde la distancia, con una mezcla de satisfacción y tristeza. Había ganado. Sergio había pagado por lo que había hecho. Pero el precio había sido alto. Había perdido a mi esposo, a la persona que creía amar. Había perdido una parte de mí misma en el proceso. Apagué el ordenador. Ya no necesitaba ver más. La venganza se había consumado. Jaque mate. El silencio en la sala era denso, palpable. Podía sentirlo incluso a través de la pantalla del ordenador. Sergio, pálido como la cera, intentaba articular alguna defensa. Movía los labios, pero las palabras no salían. Parecía un pez fuera del agua, boqueando en busca de aire que no encontraba. El presidente del consejo, con los correos electrónicos en la mano, lo miraba con una mezcla de decepción y asco. La escena era surrealista, como sacada de una pesadilla. Solo que esta pesadilla era real. Muy real. ¿Tiene algo que decir, señor Pérez? Preguntó el presidente, con una voz gélida que resonó en la sala. Sergio tragó saliva, con dificultad. Es un malentendido, balbuceó, con la voz temblorosa. Esos correos, están sacados de contexto. ¿Sacados de contexto? Repitió el presidente, con una sonrisa irónica. ¿Me está diciendo que estos correos, donde se habla de compensaciones y ajustes en los informes de auditoría, son un malentendido?
Sergio miró a su alrededor, buscando apoyo, una mirada de complicidad, cualquier cosa que lo ayudara a salir de ese agujero. Pero no la encontró. Sus colegas, los mismos que días antes le reían las gracias y le palmeaban la espalda, ahora lo miraban con desconfianza, con desprecio. Las ratas abandonaban el barco. Yo puedo explicarlo, insistió Sergio, con un hilo de voz. Se trata de una estrategia, para mejorar los resultados de la empresa. La risa del presidente del consejo cortó el silencio como un cuchillo. ¿Mejorar los resultados de la empresa a base de corrupción y fraude? Me temo, señor Pérez, que su explicación no es muy convincente. Sergio se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Su rostro estaba bañado en sudor. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban pánico, desesperación. El ídolo se desmoronaba, la máscara se caía, revelando la verdadera cara del hombre que creía conocer. Un hombre mezquino, ambicioso, sin escrúpulos. El presidente del consejo se dirigió al resto de los miembros del consejo. Creo que las pruebas son suficientemente claras, dijo, con una voz firme. El señor Pérez ha cometido una grave falta, que no podemos tolerar. Propongo que se rescinda su contrato de inmediato. Los miembros del consejo asintieron, sin dudarlo. Nadie se atrevió a defender a Sergio. Nadie quiso mancharse las manos con su corrupción. La sentencia estaba dictada. Señor Pérez, dijo el presidente, dirigiéndose de nuevo a Sergio, queda usted despedido. Le ruego que abandone la sala inmediatamente. 2 guardias de seguridad, que habían aparecido como por arte de magia, se acercaron a Sergio y lo tomaron por los brazos. Él no opuso resistencia. Parecía un autómata, un muñeco roto. Lo sacaron de la sala, a la vista de todos, como un vulgar delincuente. La humillación era completa. Observé la escena con una sensación extraña, una mezcla de triunfo y vacío. Había conseguido mi objetivo. Sergio había caído, había pagado por lo que me había hecho. Pero la victoria no me sabía a gloria. Me dejaba un sabor amargo en la boca. Un sabor a ceniza. Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana. El sol brillaba con fuerza, pero yo no sentía su calor. Me sentía fría, vacía. Había ganado la batalla, pero había perdido la guerra. Había perdido a Sergio. Había perdido la vida que habíamos construido juntos. Había perdido la ilusión, la esperanza. Me quedé mirando el paisaje urbano, el bullicio de la ciudad, la gente que iba y venía, ajena a mi drama, a mi dolor. Me sentía sola, perdida, como si estuviera flotando en un vacío inmenso, sin rumbo, sin destino. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo iba a reconstruir mi vida? No lo sabía. Lo único que sabía era que tenía que seguir adelante, tenía que levantarme, sacudirme el polvo y empezar de nuevo. Sola, cerré los ojos, respirando hondo. El aire fresco me llenó los pulmones, me dio una nueva energía. No me iba a rendir, no iba a dejar que Sergio me destruyera. Iba a salir adelante, iba a encontrar mi camino, iba a ser feliz. Sin él, me senté de nuevo frente al ordenador. La transmisión en vivo seguía activa. El presidente del consejo estaba hablando de la necesidad de transparencia, de ética, de integridad. Palabras vacías, pensé, palabras que no podían reparar el daño que Sergio había causado. Palabras que no podían devolverme mi vida. De repente, me vino una idea loca, arriesgada, pero brillante. Una idea que me haría sentir mejor. Una idea que me daría la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Abrí un nuevo documento en el ordenador y empecé a escribir. Escribí sobre mi historia, sobre la traición de Sergio, sobre mi venganza. Escribí con rabia, con dolor, con una honestidad brutal. Escribí sin tapujos, sin censuras. Escribí para mí, para desahogarme, para exorcizar mis demonios. Cuando terminé, releí el texto. Era crudo, visceral, pero era real. Era mi verdad, y tenía que compartirla. Tenía que contarle al mundo lo que Sergio me había hecho. Tenía que advertir a otras mujeres, para que no cayeran en la misma trampa. Subí el texto a un blog anónimo. Lo titulé, El desplome del ídolo. Y lo compartí en las redes sociales. No esperaba ninguna reacción, solo quería sacar esa historia de mi pecho, liberarme de ese peso que me oprimía. Pero la reacción fue inmediata, abrumadora. El texto se viralizó en cuestión de horas. Cientos de personas lo compartieron, lo comentaron, me enviaron mensajes de apoyo. Mujeres que habían sufrido experiencias similares, que habían sido traicionadas, humilladas, silenciadas. Mujeres que encontraron en mi historia un reflejo de su propio dolor. Y en ese momento, supe que no estaba sola, que había otras mujeres como yo, luchando por sus derechos, por su dignidad. Y que juntas, podíamos hacer la diferencia.
Podíamos cambiar las cosas. Sonreí. Por primera vez en días, sentí una chispa de esperanza. La venganza me había dado una lección. Una lección dolorosa, pero valiosa. Me había enseñado que la justicia, a veces, llega por caminos inesperados. Y que la verdadera victoria no es la venganza, sino la capacidad de levantarse, de reconstruir, de seguir adelante. Miré directamente a la cámara, con una nueva determinación en la mirada. ¿Te han traicionado en el trabajo? ¿Te han pisoteado? No te quedes callada. Busca justicia. Comparte tu historia. Suscríbete a Café Frío y Venganza, porque la venganza, a veces, se sirve mejor. Fría. La empresa, como era de esperar, inició una investigación interna. Ricardo Montes, el director financiero, fue el primero en caer. Lo despidieron fulminantemente, junto con otros 2 empleados implicados en el turbio asunto de las compensaciones y los ajustes en los informes. Parecía que Sergio no era el único pez gordo podrido en el estanque. Me llamaron de recursos humanos de nuevo. Esta vez, el café que me ofrecieron sí lo acepté. Necesitaba la cafeína y un poco de calor humano. La misma mujer, con el mismo traje gris, pero con una sonrisa un poco menos tensa, me informó que mi despido había sido revocado. Que había sido un terrible malentendido, una lamentable confusión. Bla, bla, bla. No me importaban sus excusas. Lo importante era que mi nombre estaba limpio, que mi puesto estaba a salvo. Me ofrecieron, además, un ascenso. Jefa de departamento, el puesto que siempre había querido. Irónico, ¿no? Tuve que ser traicionada, humillada, pisoteada, para conseguir lo que merecía. Pero lo conseguí, y eso era lo que importaba. Acepté el ascenso, por supuesto. No iba a dejar que la amargura me robara esta oportunidad. Iba a demostrarles a todos, y sobre todo a Sergio, de lo que era capaz. Las primeras semanas fueron difíciles. Volver a la oficina, ver las caras de mis compañeros, algunos con miradas de compasión, otros con envidia disimulada. Sentir la ausencia de Sergio. Su risa, su voz, su perfume. Fantasmas del pasado que me perseguían en los pasillos, en las reuniones, en los silencios de mi apartamento vacío. El divorcio fue rápido, limpio. No hubo reproches, ni lágrimas. Solo una fría indiferencia. Sergio no intentó justificarse, ni pedir perdón. Sabía que él, o había perdido todo, su carrera, su reputación, su esposa. Todo por su ambición desmedida. Por su codicia. Poco a poco, fui recuperando el ritmo. Me enfoqué en mi trabajo, en mis nuevas responsabilidades. Me rodeé de gente positiva, de amigos que me apoyaron en los momentos difíciles. Empecé a reconstruir mi vida, pieza a pieza, como un rompecabezas roto. Una noche, mientras tomaba un café frío en mi balcón, mirando las luces de la ciudad, pensé en todo lo que había sucedido. En la traición, en el dolor, en la venganza. Y me di cuenta de que la venganza, aunque dulce en el momento, deja un sabor amargo en la boca. Un vacío que no se llena con nada. Había ganado, había derrotado a Sergio, pero ¿a qué precio? Había perdido una parte de mí misma en el proceso. Había perdido la inocencia, la confianza, la capacidad de amar sin reservas. Miré la taza de café, el líquido oscuro reflejando las luces de la ciudad. Y pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido víctimas de la ambición, de la traición, de la injusticia. Mujeres silenciadas, humilladas, olvidadas. Y supe que tenía que hacer algo. Que no podía quedarme de brazos cruzados. Que tenía que usar mi experiencia, mi dolor, para ayudar a otras. Así nació Café Frío y Venganza. Un blog, un podcast, un espacio donde las mujeres pudieran compartir sus historias, encontrar apoyo, buscar justicia. Un espacio donde la venganza, a veces, se sirve mejor. Fría, miré directamente a la cámara, con una sonrisa serena, pero firme. ¿Te han traicionado en el trabajo? ¿Te han pisoteado? No te quedes callada. Busca justicia. Comparte tu historia. Suscríbete a Café Frío y Venganza, porque la venganza, a veces, se sirve mejor. Fría.